Importante. Primeramente recordaremos que vimos la esperanza con la que debemos aguardar al Señor. Quita por un momento esa esperanza que tú tienes, humana, ¿no? Digamos, anhelo, deseos. No, la esperanza bíblica es esto que está aquí en tu corazón, que se asienta en tu corazón, que sabes, que tienes la convicción, que estás convencido de que todas las cosas que vienen aquí van a pasar. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios, y esto aquí está, porque el Espíritu Santo nos lo revela de una manera especial, se asienta en el corazón. Y esta es la manera en que nosotros debemos de aguardar la venida de nuestro Señor. Luego hablamos acerca de la muerte, el significado de la muerte. Y esto lo hicimos en base, como sentando la plataforma de hablar de una de las doctrinas más maravillosas de la Biblia, como es la segunda venida de Cristo. Y hablamos de la segunda venida de Cristo la semana pasada. Y entre eso vimos en rasgos generales lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Vimos lo que es el Armagedón, el milenio. Y hoy quiero hablarles, a manera de cerrar estos mensajes, hablarles acerca del juicio final. El juicio final. Así que este mensaje yo quisiera que lo escuchara usted como si yo me fuera a morir, y que son las últimas palabras de una persona antes de morir. ¿Usted alguna vez ha estado con una persona antes de morir? Y las palabras que escuchan recobran esa importancia tan grande para nuestras vidas. Así que escuche con detenimiento. Lo estoy tratando de traer de una manera, vamos, en estudio, para que podamos aquilatar y entender más esta doctrina, que son doctrinas escatológicas. La escatología es la materia que estudia, ¿sí?, el estudio de las últimas cosas. Quiero confesarles, hermano, que en esta semana todas las cosas que el Señor puso aquí en mi cabecita, como el 80-90%, las voy a tener que hacer por un lado. Porque hoy en la madrugada, en mi tiempo de oración y devocional, el Señor me dijo: no, yo no quiero que les hables de los 7 juicios, sino que te concentres en el juicio final, de una manera general. Así que lo que usted ve, el outline que pongo siempre ahí en el boletín, lléveselo a casa, estúdielo personalmente. No sé cuándo Dios nos dio toda la oportunidad de hablar de los 7 juicios, pero voy a hablarles del juicio de Dios en general. Para empezar, la palabra del Señor nos dice en el Génesis capítulo 18, no necesita ir ahí, yo sé que usted está presto, ¿verdad? Como buen esgrimista bíblico. Pero Abraham se refirió al Señor como el juez de toda la tierra. Así lo define al Señor. Eres juez de toda la tierra, Señor. Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 13, dice que todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas están desnudas delante de Dios, como quien tenemos que dar cuenta. Entonces es un juez. Mas dice la Escritura en Judas, fíjense lo que dice capítulo 1 en el verso 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas. ¿Para qué? Dice: el juicio del gran día. Es decir, va a haber un juicio final. Dice la Escritura en el capítulo 1, ahí en el verso 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Bueno, ¿qué pues? ¿Vamos a ser juzgados todos?
Vamos a ser juzgados algunos. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? Es la pregunta de mucha gente. Entonces vamos a tratar de contestar. No digo tratar, porque tratar es intentar. Vamos a contestar a estas preguntas. A estas preguntas, y lo vamos a hacer con la Biblia. ¿Qué hay del juicio final? ¿Quiénes van a estar en el juicio final? ¿Quiénes son los que están en el juicio final? ¿De qué nos habla el juicio final? Mire, para empezar, la Biblia nos habla de muchos juicios, de todos juicios. Hay 37 juicios en toda la Biblia. Y hay juicios internos, hay juicios externos, hay juicios celestiales, para los seres celestiales, hay juicios presentes, pasados, futuros, hay juicios para los muertos, juicios a los vivos, juicios antes del milenio, juicio después del milenio. Y lo que voy a decir ahora, de todos estos juicios, voy a hablarles de 3 de ellos. Voy a tomar uno, juicio del pasado, un juicio del presente y un juicio del futuro. Y estos 3, hermano, atesorémoslo, vivámoslos. El primer juicio del pasado, que encuentro que es el más importante, vamos a Juan capítulo 3. Me voy a remontar 2000 años atrás. 2000 años atrás, en Juan capítulo 3, me voy a remontar al tiempo del Gólgota, al tiempo del monte de las calaveras. Y ahí recordaremos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahí fueron juzgados los pecados nuestros. Y ve usted lo que dice el Señor. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros usamos la versión Reina Valera, y en el griego, cuando se traduce al castellano condenar, en el griego quiere decir, en el sustantivo es crisis. Lo que dice aquí el condenador quiere decir crino. Y lo que quiere decir aquí, hermano, es que, en otras palabras, nosotros que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, nuestros pecados, ya el Señor los condenó. Ya los condenó. Entonces tú, que eres salvo, que tienes a Cristo en tu corazón, tú ya no vas a pasar la condenación del juicio final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, conocido como el juicio del trono blanco. Entendamos esto, hermanos. Tú ya no eres condenado. ¿Por qué? Porque tus pecados ya fueron juzgados en la cruz. Ahora, fíjate lo que dice en el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tengas a Cristo en tu corazón o no tengas a Cristo en tu corazón, ya el juicio se hizo en la cruz del Calvario. Yo que hemos recibido a Cristo, nuestros pecados fueron presentados en la cruz del Calvario, el Señor los juzgó y automáticamente estamos exentos de ir al día del juicio que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 15. Ahí tú no vas a estar si tú has recibido a Cristo. No vas a estar ahí. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mas aquel que no ha creído en él, ya también, o sea, no creyó en él, no recibió, rechazó el mensaje, entonces esa persona
sí va a ir al juicio de Apocalipsis capítulo 20, que es el juicio del trono blanco, así lo llama la Escritura. Esto dejó abierto, la boca abierta a los griegos. ¿Cómo? Veamos cómo reafirma y confirma Juan esta declaración que hace. No la dijo nomás porque sí, está llena de una profunda doctrina. Dice en el capítulo 5, en el verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez se repite condenación. ¿Qué quiere decir aquí? Como dice de cierto, entonces crino o crisis se traduce como catatrino, que es el superlativo. En otras palabras, lo que dice aquí este versículo es así: nunca vas a ir al juicio de Apocalipsis capítulo 20. Jamás vas a ir. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 8, que para mí es el capítulo más hermoso de toda la Biblia. Porque si el diablo te ha metido inseguridad en tu salvación, ve siempre este capítulo 8. Verso 1. Dice la Biblia, Romanos, Pablo escribe así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez se repite la palabra condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí condenación otra vez se traduce como catatrino, que quiere decir otra vez nunca, pero aún en una manera más superlativa, dice Pablo: nunca, jamás vas a ir al juicio del trono blanco. En otras palabras, nunca vas a ir. Eso Pablo repite más adelante: ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni potestades, ni nada creado nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿para qué vino el Señor? ¿Y por qué le dices tus pecados a Él? ¿Por qué te los perdonó? Si como quiera te va a condenar. No, eso es imposible. Ya estás exento. Ahora, no por el hecho de que nosotros estemos exentos del juicio del trono blanco, quiera decir que no vamos a comparecer delante del tribunal del Señor. Mantengan esa preguntita ahí colgada en la pared. Ahorita la vamos a contestar. Como dijo Clavillazo, la cosa es calmada. Vamos al tiempo presente, el juicio presente. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 11. Y estas palabras Pablo lo dijo en el contexto de la cena del Señor. Y Pablo las dice a una iglesia, se las está diciendo a los cristianos, pero cristianos que vivían una vida loca. Es decir, cristianos que pensaban que ya el Señor me perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros, ahora yo puedo vivir como yo quiera. Cuidado. Fíjate lo que dice la Biblia. Verso 30. Por lo cual hay muchos, ¿sí?, en lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que dice duermen. No que duermen en el templo. No había ni siquiera asientos en el templo. No. Duermen se refiere a personas que pecan deliberadamente. Personas que, sabiendo lo que el Señor hizo y al haberles perdonado, les vale un pecado. Y al cabo ya el Señor me salva. Ahora, fíjese bien lo que dice la Biblia aquí. Dice en el verso siguiente, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué dice la Biblia aquí, hermano? Es decir, si tú no te examinas por el pecado que estás viviendo y lo tomas indiferentemente, Dios es el que te va a juzgar, y hay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo, porque eres su hijo, y te va a castigar. Y te va a castigar porque Él no quiere que vayas a la condenación eterna. Por eso es nuestro Padre, y debemos nosotros de darle gracias a Dios cuando nos disciplina, porque un padre es un padre cuando disciplina a sus hijos. Ahora bien, yo encuentro un hermoso ejemplo de esto, muy conmovedor, por cierto, en la Biblia. David pecó. Y Dios mandó un mensajero a su vida y le dijo a David con dulces palabras, con hermosas parábolas: arrepiéntete. Y David no lo hizo. Segunda de Samuel nos cuenta, allá en el capítulo 2, verso 10, dice que la espada de Jehová entonces tomó lugar no solamente en la vida de David, sino en toda su casa. Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque no se examinó a sí mismo, no confesó su pecado. Entonces vino el castigo de Dios. Y en la familia de David hubo incesto, hubo violación, hubo muerte. La espada de Jehová estuvo sobre esta familia. ¿Por qué? Porque el padre no quiso examinarse a sí mismo. Yo le decía al Señor hoy en la mañana, tengo 26 años ministrando en las iglesias, casi la mitad del ministerio que le he pasado con ustedes. Le decía: Señor, me llamaste en estos 26 años a pastorear familias y también a ser testigo de tantas familias e individuos que he visto que son castigados. Tantos que he visto. De que yo recuerde, allá cuando comencé en Guadalajara a pastorear, habían dos señoritas hermanas en la fe. Ellas eran hermanas también carnales y trabajaban como empleadas domésticas para una señora de mucho abolengo allá en Guadalajara. Ustedes saben que allá en México, bueno, en países de castas sociales, ¿no? de razas, ¿verdad? Y entonces ellas, desinhibidas, alcanzaron a esta señora para Cristo. Le hablaron del Señor y ella recibió al Señor. Me dijeron: pastor, ayúdanos a darle un estudio bíblico. Fui a su casa y empecé a darle estudio bíblico a ella. Uno de sus hermanos que empezaba a venir al estudio, lo alcanzamos para el Señor. Y hermano, ella empezó a ir, bueno, más bien fue como un par de ocasiones a la iglesia, un par de ocasiones, pero la última ocasión, ella me decía con lágrimas en sus ojos que hablara con su hermano, porque su hermano, quien había recibido a Jesucristo ya, andaba en muy malos pasos. Él tenía en el Distrito Federal una posición muy grande y lo mandaron a poner una sucursal en México. Y me dijo: ora por él, porque está clonando una de las sucursales. No sé qué era eso, no entiendo los aspectos técnicos de clonar una compañía, pero se oye feo y sabía que andaba mal. Fui y le dije: mira, hermano, examínate. No te examinas, la espada del Señor va a estar sobre ti y tu casa. No me hizo caso, no le hizo caso a su hermana, no le hizo caso a nadie. Perdió su trabajo, perdió su familia, perdió su esposa, y además de esto tuvo que huir de Guadalajara por la cuestión de Hacienda. Hacienda es lo que llamamos aquí el IRS, y lo persiguió y tuvo que abandonar el país. La espada de Jehová estaba sobre él.
¿Cuántas ocasiones he visto de estas? Bueno, últimamente de un muchacho que estaba en adicciones, pasa al frente con un alma quebrantada, llorando, y vi el cambio en él, vi su sinceridad, y vi el cambio inmediatamente a los siguientes días. Algo había pasado, pero últimamente el muchacho volvió a caer en la adicción. Y hablé con él y le dije: hey, examínate. Y no me hizo caso, no hizo caso a su madre, no hizo caso a su padre. La espada de Jehová estará sobre ti. Y ahorita vive aislado en un recurso tipo de aislamiento, bajo una intensa terapia. Lo que quiero decir es que a eso que la humanidad llama consecuencia del pecado, o los teólogos modernos, la Biblia lo llama castigo de Dios. La espada de Jehová está sobre. Hermano, estamos por tomar la cena del Señor, y estas palabras que dice Pablo la dice en el contexto de la cena del Señor. Y yo no sé de dónde nos ha venido a la mente que aquí, tomando el pan y el vino, hay expiación de pecado. Se equivoca usted, porque el pan y el vino es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años atrás, donde Él perdonó nuestros pecados, tus pecados, presentes, pasados y futuros. No hay expiación, no hay aquí algo milagroso que pasa. Entonces, ¿por qué tomamos la cena del Señor? Yo no sé de dónde gente se tiene que esperar un mes para sacar esa espina, para pedirle perdón al hermano, para pedir perdón a su esposo, a su esposa, cuando la cena del Señor es un recordatorio que debemos nosotros de confesar nuestro pecado cada día de nuestra vida, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Nosotros no creemos en los sacramentos, somos asacramentalistas. Si fuéramos sacramentalistas, cada domingo tendríamos aquí la cena del Señor, pero es un recordatorio de que nuestras vidas deben de estar viviendo en santidad, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor venga, y cuando el Señor venga quiere vernos viviendo en santidad. Por eso, examínate. Examínate. Si tú estás pecando, hermano, y estás viviendo en pecado, la espada de Jehová estará sobre ti y sobre los tuyos. Y eso va para todos, menos para el pastor. El pastor es perfecto, ¿no? El pastor nunca se equivoca, no. Para todos, hermano, me incluye a mí. Tenemos que vivir la fe como es, como nos la enseñó el Señor. Ahora, ese es el presente. Vamos al futuro, el juicio del futuro. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 10. Antes de leer este versículo, me gustaría hacerles ver que la base de estos mensajes está en Mateo 24, Mateo 25, es la plataforma en la que estamos presentando los hechos escatológicos en la Biblia. Y en el capítulo 25 nos es clara la palabra de Dios, que el Señor reunirá a las naciones gentiles, vendrá el Señor, y dice que en aquel día va a haber una gran separación. Va a poner a estas ovejitas hermosas, bellas, pechochas, estas ovejas, alguna que otra chimenguenchona, lo que sea, pero estas ovejitas, ¿sí?, se les va a apuntar en el libro de la vida todo lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que dejaron de hacer. Ahí va a estar escrito todas las cosas que hicimos, que no hicimos y que dejamos de hacer, nuestras obras. Mientras que los otros, los cabritos, al otro lado, esos cabritos
Dice la palabra de Dios que van a ser juzgados. Hay un libro, el libro de la muerte, donde van a escribir todos sus pecados, y de esos pecados, esos que nunca se arrepintieron van a estar en el juicio del trono blanco rindiendo cuentas por su pecado. Nótese lo que dice la palabra, por eso va a hacer más sentido ahora este versículo. Pablo le dice a los cristianos, capítulo 2 de Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, en el contexto que nos está hablando Pablo es muy diferente al contexto que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Porque aquí, cuando dice el tribunal de Cristo, se está refiriendo en el griego a el bema, que es un contexto de Juegos Olímpicos, donde el Rey de Reyes está sentado en un trono y hay una meta, y va a ver quién entra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Los que no entraron, los que se quedaron, los que se tropezaron, a todos los va a calificar. Y entonces viene el tiempo de la premiación. Pasen al podio, le cuelga una medalla de oro a uno, una medalla de plata al otro, otra de bronce, otra de coronita, en fin. Miren lo que dice la Biblia. Voy a tomar de referencia, pero hay que leer. Primera de Corintios 1, dice la palabra. Primera de Corintios 3, en el verso 11, dice ahí la palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 3 al 11. Primera de Corintios 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como lo muera. ¿Qué quiere decir? Que muchos no van a recibir una recompensa. Hermanos, si el Señor ahorita en este momento te tocara estar delante de la presencia de Dios por los años que llevas en la fe, ¿qué medalla crees que te daría? ¿Oro? ¿Plata? ¿Bronce? ¿Cómo crees que te va a recompensar? Estamos acostumbrados a oír esa frasecita de que lo más importante no es ganar sino competir. En las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios sí es importante ganar, porque Dios no quiere mediocres. Dios quiere gente victoriosa. Por eso nuestro trabajo debe de ser con excelencia. Si eres enfermera, debe ser la mejor enfermera del mundo. Si eres secretaria, la mejor secretaria. Si eres ama de casa, la mejor ama de casa. Donde quiera que trabajes, debe ser el número uno siempre. Luchar por eso, para la gloria del Señor, no para la gloria de los hombres. ¿Qué recompensa vas a tener, hermano? Un día vas a comparecer delante del Señor y te va a decir: yo mandé a un siervo a darte una hojita para que pusieras tu nombre y para que suscribieras ahí en un circulito en que quieres servir, pero parece ser que estabas tan ocupado. Señor, es que yo tenía mi familia, es que tengo mi trabajo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Ay, hermanos, ¿con qué cara vamos a presentarnos delante del Señor? Eso es comparecer delante del tribunal de Cristo, y vas a dar cuentas de aquello que hiciste, que no hiciste. Y esto es algo muy personal que difícilmente alguien me ha podido cambiar. Vamos a dar cuenta de lo que dejamos de hacer. Hasta el hecho que vieras un papel tirado en el templo y no lo recogiste, créelo, Dios es Dios celoso.
vamos a dar cuentas delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que no conocen a Cristo? Pues sus pecados, hermano, van a ser escritos en el libro de la muerte. Y allá, ahora sí, en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del trono blanco, van a tener que rendir cuentas delante de Dios de todos y cada uno de sus pecados. Me han preguntado algunas veces, no sé si usted le ha preguntado también, pastor, ¿por qué el Señor se va a tardar después de su segunda venida 1000 años para juzgarnos? ¿Por qué cuando morimos no nos juzga de una vez por todas? ¿Por qué? Porque cuando morimos, realmente morimos. ¿Me entiende? Es decir, cuando nosotros morimos, queda nuestro legado, queda nuestra influencia para las siguientes generaciones. ¿Sí? Imagínense, usted hace una obra, gana una persona para Cristo, y esa persona gana otra y otra. Imagínense 1000 años, todos los intereses por lo que usted va a dar. Pero cuando usted hace malas obras, también eso va a rendir cuenta delante del Señor. Y bueno, se lo explico así, para aquellos que no conocen a Cristo. Estaba en el Children's Hospital el año pasado y fui a orar por un niño. Me pidió para orar, estuve orando. Y al lado de la otra cama había un niño. Ay, era una ternura de niño. Ay, hermano, estaba la mamá en su cabecera. La mamá sale y ella nos encargó al niño. Tuvo que salir para comprar una cosa. Bueno, el niño se para. Y cuando se para, se baja de la cama, le digo, no te pares, hijo. Se paró. Y cuando se paró, hermano, así agarraba su manita y ranqueaba así. Fue al baño, regresó y con todo lo que, con todas sus fuerzas se pudo otra vez subir a la cama, las habilidades que tenía. Cuando llegó la mamá le dije, señora, su hijo se bajó de la cama y no nos hizo caso. Y lo que noté es que se agarraba el bracito así. ¿Será que lo tendrá dormido? Dice, no, es que mi hijo nació así. Perdónenme. Oré por el otro niño y cuando salía me dice, oiga, usted es cura. Esta cara de cura no me la quita nadie, pero no soy cura, soy pastor. Le dije, soy pastor. Y me dice, ¿puede usted rezar por mí? Bueno, oré por él y hablé del evangelio y ella se sinceró y me dice, ¿sabe qué, pastor? Que mi hijo realmente no nació así. Lo que pasa es que su padre lo abusó físicamente y le dejó servirle este brazo para que no se le ayudamos así. Ok, ese niño va a llegar a ser adolescente y ese adolescente va a ser adulto, y todas las cosas que no pudo hacer ese niño o dejó de hacer, la condenación la va a cargar el Padre cada día de la vida de esa criatura. Imagínense cómo que la gente que no conoce a Cristo, de lo que va a dar cuenta. Ahora, yo le estoy hablando de un abuso físico. ¿Sabe usted qué va a pasar con aquellos que abusan sexualmente de los niños? La Biblia nos habla que hay 2 lugares destinados para 2 personas, lugares especiales en el infierno. Uno es para los pedófilos, para los pedrastras, y el otro es para personas que predican y enseñan así como yo, pero que tuercen la palabra de Dios y una serie de herejías que dicen. Usted prende la televisión, yo digo, ¿no tienen temor de Dios esa gente? ¿Cómo es que están llevando a tanta gente al precipicio? Hay un lugar para ellos especial. Por eso predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa.
eso, oren, hermanos. Los pastores pedimos que oren por nosotros, no caer en tentación, ¿verdad? Oren por nosotros. Les estoy hablando de lo que realmente está sucediendo hoy en día. Ahora, pastor, entonces que ya no hay remedio para esa gente. Esas personas que no conocen a Cristo tienen la esperanza en el Señor Jesucristo. Y mientras estén en vida hay tiempo para el arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, dice así la palabra del Señor. Hechos 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que haya arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice que estableció un día. En el griego, establecer quiere decir a mí, que quiere decir ese día es inmutable, ese día es inexorable, ese día es y no se puede permutar, no se puede cambiar. Dios ya lo estableció, el día del juicio. Pues yo no lo creo, pastor. Es más, ¿sabe qué, pastor? Ya estoy cansado de todo lo que está enseñando. ¿Qué es eso de que el arrebatamiento de la iglesia es ilógico? ¿Qué es eso de que la segunda venida de Cristo es ilógico? ¿Es irracional? ¿Que 1000 años? ¿Eso es irracional? No lo creo. Me niego a creerlo. Pues no lo creas. Estás en la libertad de hacerlo. Tienes ese privilegio. Pero lo creas o no lo creas, el día del juicio está establecido. Pablo no se andaba entre las ramas. Pablo no era de la filosofía de la posición. Pablo era del día del juicio. Ahí van a estar aquellos que no conocen al Señor. Entonces dirán algunos, pues yo cierro mis ojos y no veo que mi casa se incendie. Cerrando los ojos, la casa como quiera se va a incendiar. Bueno, me pongo un traje de buzo para que no se inunde mi casa. La casa se va a inundar aunque te pongas en un submarino amarillo. Va a pasar. Bueno, me tapo mis ojos, mis oídos, para resguardarme de la tormenta que viene con esos huracanes. Ni cerrando los ojos, ni... Es decir, hay un día pactado que es el día del juicio. Lo creas o no lo creas, ese día está establecido. Ya el Señor lo estableció y no lo va a cambiar, es inexorable. Hermano, mi amigo, estás en el mismo barco que nosotros, estás en el mismo universo, en el mismo planeta, en la misma historia, y todo indica que la humanidad va a un día final. ¿Sí? Hagas lo que hagas. ¿Cómo que voy a detener las manecillas del reloj para que el tiempo no? Nadie puede hacer nada. Es inmutable, es inexorable ese día del juicio. Un general iba en su acorazado de guerra a un barco, y entonces el general, muy gallardo en su barco, la mar estaba bien tranquilita, las olas se sollaban bien tiernamente, pero estaba de neblina densa, pero densa la neblina. A lo lejos, de aquí a unos metros, el capitán vio una luz que disipaba ahí entre la neblina y decía, sacó su altavoz y dice: las personas, el barco que está allá enfrente de nosotros, por favor, de 10 pies a la derecha, porque si no se va a estrellar. Y sale detrás de esa luz otra voz que dice con alta voz: pues dispénseme, señor, pero ustedes son los que deben de dar 10 pies a la
izquierda, porque de no hacerlo se van ustedes a estrellar y se van a matar con nosotros. El capitán del barco dijo: ¿quién es este insolente? Y vuelve a tomar la corneta y dice: yo soy el general. ¿Quién eres tú? Yo soy un brigadier, soy un almirante, tengo mis enseñas, mis medallas, y yo tengo un acorazado de guerra. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Te estoy diciendo por última vez que voltees 10 pies a la izquierda, si no te vas a estrellar. Y de atrás de esa luz dice, con una humilde voz, dice: pues yo no soy general, soy ahí un tercer marinero de categoría, pero a mí me dejaron a cargo del faro de luz que está sobre una gran roca, y de usted no hacerse a un lado, ustedes son los que se van a morir. Válgame esta ilustración para mostrarles de que Dios manda mensajeros a personas que se creen los capitanes de su fe, los generales de su fe, y les persuade uno de que no lo hagan. No, lo voy a hacer a mi manera. Hermano, mi amigo, ese día del juicio ya está pactado, es inexorable, no puedes evitarlo, a menos que recibas a Jesucristo, Señor y Salvador. Ay de aquel que caiga en las manos de Dios mío. Qué tremendo mensaje de Jonathan Edwards, aquel mensaje que muchos conocemos. Déjenme terminar con 2 observaciones que quiero hacer a través de todos estos mensajes y concluir de esta manera. La primera observación que quiero hacer es que debemos de entender que toda la gente, todas las personas quieren escuchar la verdad. O cuando usted va al médico y no se le quita la enfermedad, y el doctor sigue con su pastillita, su pildorita: ya, doctor, dígame de qué me voy a morir. ¿No es así? Queremos saber de qué ya basta de la curita, ya basta de la pildorita. Queremos saber de qué estoy enfermo y de qué puedo morir. Cuando la gente, hermano, escucha el evangelio, la gente que no conoce a Cristo recordará cuando usted llegó aquí, usted quería escuchar la verdad. ¿Es así o no es así? Pastor, yo quiero, mi cuerpo es lo de mi alma. ¿A dónde va? ¿Qué va a pasar con mi alma? Pues déjeme decirle que un día está pactado y es inexorable el juicio. Pastor, yo tengo problemas con mi esposo, yo tengo problemas con mi familia, yo tengo problemas con mis hijos. Pastor, enséñame algo más práctico. No hay cosa más práctica en la vida que entender que hay un día final, que hay un juicio final. Hay mucha gente que le preocupa o le molesta las dispensaciones. A mí no. A mí no me preocupa tanto las dispensaciones. Las estudio, las veo. Yo no veo nada de malo en que enseñemos las dispensaciones. Recordamos la primera dispensación, que es la inocencia, pérdida de la inocencia, Génesis, primer juicio. Luego viene el del arca de Noé, la nueva generación, segundo juicio. Tercero es la Torre de Babel, viene la dispersión, viene la ley, la época de la ley. Luego viene Cristo Jesús, que es la dispensación que nosotros estamos viviendo, y luego viene la dispensación de la tribulación, del milenio, y al final el juicio final. Después de cada época hay un juicio, pero al final de todos hay un juicio final. Sabrás mucho de la Biblia, pastor. No necesitas saber de la Biblia para intuir que el mundo se va a acabar. No se necesita tanto conocer de la palabra para intuir, para entender. ¿Sabes algo de historia? Sí. ¿Qué pasó con las civilizaciones? ¿No se han acabado? La civilización azteca se acabó. Los mayas se acabaron. La civilización de los medopersas, los babilónicos se acabaron. Los griegos se acabaron. Los romanos se acabaron. Civilización tras civilización. Sistemas políticos y económicos están muriendo. El comunismo. Ya no nos quedan 2 países ahí. 2, 3 países que quedan todavía comunistas que están muriendo. El sistema del capitalismo, otro sistema que está por morir.
no ha servido porque hay una desigualdad tremenda en la humanidad. Y están todos los países orientados al socialismo hoy en día, pero el socialismo también va a llegar a su fin. Todo llega a su fin. Todo llega a su fin. Pues igual en la historia, hermano, todo. Tú ahorita cuando llegaste no eres el mismo que ahorita, porque cambias. Las células vivas mueren y uno se hace mayor y uno se hace grande y pasa el tiempo, una etapa, otra etapa, pero al final intuimos que hay un día final, hay un fin de las cosas. El Señor tiene pactado un día fui allá, estuve en Alemania y entré en Múnich a un museo, y en el museo recuerdo una de las aulas de un general que se llamaba Dietrich von Berg, y él dijo antes de la Segunda Guerra Mundial: Alemania nunca va a recibir una bomba atómica, ninguna bomba va a recibir, Alemania no va a recibir ninguna bomba. Pasé a la siguiente sala, toda la ciudad de Alemania destruida, Hamburgo, Berlín, en fin, todo destruido, todo. Más pronto cae un hablador que un ojo, ¿verdad? La historia tiene un principio, tiene un final, todo termina. Dios tiene pactado un día final, el día del juicio. Esa es la primera observación. Y segunda cosa que observamos es que Dios no tiene pueblos favoritos, porque Dios no hace acepción de personas. Hay gente que dice: ay, el pueblo escogido de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pues sí, es el pueblo escogido de Dios, pero tiene un propósito. ¿Sabe el pueblo escogido de Dios? Esos que dicen que son los chiqueados del Señor. En Jeremías capítulo 20, Jeremías decía: arrepiéntete Israel, y no se arrepintió. 605 antes de Cristo llegan los babilónicos. No, les entró por aquí, les salió por allá. Otra vez Jeremías: arrepiéntete, le decía al pueblo de Israel. Le entró por aquí, le entró por allá. Llega en el año 596 otra vez Nabucodonosor. Le dice: arrepiéntete. Otra vez 586 viene Nabucodonosor. Ya la cuarta vez ya Jeremías ya no dijo nada. Llegó Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Israel al cautiverio. El castigo de Dios vino sobre ellos. Y esto me recuerda que el Señor dijo del pueblo de Dios: oh Jerusalén, cómo quise reunirte como la gallina que quiere reunir a sus polluelos y las alas cobijarlos, pero no te arrepentiste, Señor, va a venir destrucción. Años 70 después de Cristo llega el general Tito y destruye, no quedó piedra sobre piedra. Lo digo esto porque esto nos incluye a nosotros como iglesia. No, es que nosotros somos los chiqueados del Señor. Yo no sé si tenga razón o tenga con qué significado cantas cuando cantamos a la hora de la bienvenida: somos el pueblo de Dios. ¿En verdad sabes lo que estás cantando? ¿Sabes la responsabilidad que implica eso? ¿Se acuerdan que vimos las 7 iglesias? Así, de una manera muy general, muy rápida. Hablamos de Éfeso, hablamos de Esmirna, hablamos de Pérgamo, de Tiatira, en fin, hablamos de Filadelfia, hablamos de Laodicea. Las 7 iglesias, a 5 de ellas, el Señor le dice: arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete. Éfeso le decía: arrepiéntete. ¿Y acaso se arrepintió Éfeso?
Vuélvete a tu primer amor. No se quiso regresar a su primer amor, y por no regresarse a su primer amor, aquella iglesia diseminada que había en la ciudad, que servían, daban de comer a los pobres, que oraban, que alcanzaban a las almas, se empezaron a congregar en un solo lugar. Y en ese solo lugar se aconcharon, no se volvieron a su primer amor. Y hoy, ¿verdad? Bueno, 200 años más tarde, ahí en ese lugar donde se cree que se congregaba la iglesia, se levantó una mezquita musulmana. No hicieron caso, sino que fue a remover el candel. Me da mucha tristeza. Ayer fuimos a la celebración del aniversario a una iglesia acá en el norte de Chicago. Íbamos por las calles y casi 3 templos que ahorita son viviendas de personas. ¿Dónde están esas congregaciones? ¿Dónde están sus proyectos? ¿Dónde están sus ¿dónde están? ¿Dónde están? Hermano, arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete, Betel, dice el Señor. Vuélvete a tus primeras obras, vuélvete a tu primer amor. Si orabas, vuelve a orar. Si antes evangelizabas, vuelve a evangelizar. Si ibas a los músicos, vuelve otra vez. Si vienes al hospital, vuelve otra vez. Vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Pues tirarnos a las misericordias de Dios, como dice el Salmo 5 que acabamos de leer. Hay 2 cosas por hacer. Una, o quieres estar en el tribunal de Cristo, o la otra es que quieres estar en Apocalipsis capítulo 20 en el juicio del trono blanco. ¿Estás listo para estar en el juicio en el tribunal de Cristo? ¿Estás preparado? ¿Sabes lo que le vas a decir al Señor? Yo ya tengo lo que tengo que decirle al Señor. Yo le voy a decir al Señor: Señor, a los 18 años tú me llamaste y entregué mi vida a ti. Y luego me dijiste que fuera al seminario. Y a pesar de que tuve yo mis problemas para ir, fue el Señor que obedecí. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil estos años. Dios nos usa para bendecir a la gente y los demonios no. Y vive una vida difícil. No me estoy quejando, lo digo para la gloria de Dios, hermano. Es difícil. Y yo no sé, en mi ministerio he alcanzado personas, y esas personas ahorita son pastores, y esas personas están ganando otros para Cristo. Y yo espero que el Señor en aquel entonces, de aquí a 1000 años, si el Señor viene ya en el camino de su gracia. No sé, pero sí creo al Señor. No soy perfecto, tengo mi debilidad, pero eso es lo que yo creo al Señor. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hijo, tú vas al juicio del trono blanco. Y sabes, para que no haya error, ¿sabes lo que hace el Señor? Para que no haya margen de error. Ok, llega aquella persona y dice: ¿cómo te llamas? Eutanacio González. Eutanacio González. A ver, Ángel, tráeme el libro de la Biblia. ¿Cómo? Eutanacio González. Busca en el libro de Eutanacio González. No está. Debe de haber un error. Si yo iba a Betel, yo adulaba al pastor, yo decía a la gente: vengan a escuchar a nuestro pastor, vengan todos, vengan, yo hice esto, yo le hice el otro. ¿Cómo? Yo vine a hacer esto, vine a hacer aquello. Sí, pero nunca se arrepintió, nunca le pidió perdón al Señor por sus pecados, nunca hubo un arrepentimiento genuino en su vida.
que cuando hago la invitación hay gente que no conoce a Cristo, escucha del bien y escucha del mal, escucha de la vida, de la muerte, y muchos prefieren seguir eligiendo la muerte. Deuteronomio 30:10 decía Moisés: está la vida, está la muerte, escoge la vida. Eso es lo que el Espíritu Santo ahorita te está diciendo a tu corazón: recibe a Cristo, recibe a Cristo.